Buen día, ingeniero. En este momento pasaré a explicar el presente trabajo del curso Análisis Estructural 2, titulado Estructuración de vivienda multifamiliar, del cual se va a hacer el predimensionamiento y metrado de cargas, ¿no? Quien le habla es el alumno Becerra Portocarrero Luis Alexander, docente a cargo de la asignatura Ingeniero Céspedes Deza José Alfredo Rolando. El detalle arquitectónico de esta edificación va a tener las siguientes dimensiones. De ancho va a ser de 8 metros y de largo de 22.4. Va a contar con 6 niveles y una azotea, donde el primero hasta el sexto nivel la distribución de ambientes van a ser algo similares, ya que en el primer nivel la distribución de ambientes va a cambiar, ¿no? Pero en el segundo va a seguir el mismo orden con respecto a algunos ambientes del primer nivel. Por ello, esto se nos va a hacer mucho más factible al momento de hacer la estructuración, predimensionamiento de los elementos estructurales como la losa, las vigas y las columnas, ¿no? Posterior a ello también se va a hacer el metrado de cargas. La bibliografía consultada para dicho trabajo se basa en 3 libros. El primero sería la estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado del ingeniero Antonio Blanco Blasco, y el segundo es de diseño de concreto armado del ingeniero Roberto Morales Morales. Estos 2 libros van a servir como bases y principios, me han dicho, para la estructuración o predimensionamiento de los elementos estructurales. Y el último libro vendría a ser el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí con la norma E020 cargas nos va a ayudar a tomar las bases para lo que vendría a ser el metrado de cargas de toda la edificación. Bien, aquí podemos apreciar nuestro plano arquitectónico, ¿no?, de nuestra vivienda multifamiliar, cuyas dimensiones tienen de 8 metros de ancho y 22.40 metros de largo, ¿no? Esta vivienda pues cuenta con 6 niveles y una azotea. También podemos apreciar que la distribución de ambientes del primero con respecto a los 5 niveles siguientes son las mismas, por lo cual se nos va a hacer mucho más factible al momento de hacer la estructuración y predimensionamiento de los elementos estructurales. También posterior a ello, pues el metrado de cargas, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser nuestras cortes y elevaciones. Tenemos la elevación principal, nuestro corte AA y nuestro corte BB. Este corte transversal nos va a ayudar bastante con respecto a las alturas de nivel a nivel. Nuestro primer piso hasta el segundo es de 2.65 metros, ¿no? Y esto nos va a servir para ver o ubicar nuestras vigas, ¿no?, nuestras vigas peraltadas o principales. Como primer punto para nuestra estructuración de este plano arquitectónico, primero se va a hacer ubicar las columnas a través de los ejes. Se va a ubicar los ejes. En este caso, para el eje Y, se va a ubicar estos ejes laterales, ¿no? Y para el eje X se va a ubicar los ejes tanto de adelante y los ejes de atrás. Ya. Ahora, se va a hacer el análisis en sí para ubicar los siguientes ejes. Como principal eje vamos a tener este eje de acá. El de acá no, porque pues esta parte de acá solamente es estacionamiento, en lo cual en donde van a ir a soportar mayor peso va a ser de este eje principal, ¿no? Este eje aquí va a ir un eje con sentido X, ¿no? El siguiente eje vendría a ubicarse en esta parte de acá arriba, en esta parte de acá, por el simple hecho de que aquí va a soportar también la escalera, y además aquí hay un espacio vacío, donde acá sería esencial para ubicar una columna más, ¿no? El siguiente eje vendría a ser en esta parte en donde termina la escalera, ¿no?, aquí, en esta parte, ya que aquí pues al ver que no hay losa, ¿no?, acá debe aplicarse una columna para que cargue esta parte de sección de acá, ¿no?, y además aquí en esta parte, porque aquí termina la columna, digo la escalera. El siguiente eje vendría a ubicarse en esta parte de acá, por el simple hecho de que acá termina lo que vendría a ser el área libre o el patio, ¿no? En esta parte el último eje en sentido X vendría a colocarse en esta parte de acá también, ¿no?, porque aquí el espacio vacío va
a generar acá una carga con respecto a este punto y a este punto de acá también. Y el último eje sería el posterior, el final, ¿no? En esta parte de acá. Ahora, con respecto al siguiente eje, ¿no? Con sentido Y, se va a analizar estos puntos. Que el eje va a venir en esta sección, en esta parte, toda esta parte, el cual va a empezar desde este punto, desde aquí, ¿no? Donde va a cargar la puerta y la columna principal intermedia, ¿no? Después el otro eje aquí, que va a ponerse una columna aquí en este punto y aquí. Aquí en este punto también, y aquí creo que también se va a ir una columna, ¿no? Sí, también va a ir una columna en esta parte de acá. Okay. Aquí. Ahora, el último eje con sentido Y vendría a ser en esta parte, ya que al ver aquí que no hay losa o techo, pues todo es vacío, aquí tiene que cargarse una viga, en este sentido. Una vez que ya hemos colocado nuestros ejes, ¿no? Esto también va a depender de la distancia que va a ir de columna a columna. En este caso nos dice que la distancia de luz o de columna debe de ser de 3 a 5 metros, ¿no? Y aquí está comprendiendo. Desde esta columna de aquí hasta este punto de aquí vendría a ser de 3,93. El siguiente tramo o luz libre vendría a ser de 4,48. El siguiente vendría a ser de 2,64, 3,21 y 2,71 con respecto al eje Y. Con respecto al eje X, pues vendría a ser de 3,48, 3,45 y 3,08. Aquí aún no se ha establecido el tipo de columna ni la sección, pero se sabe que la sección mínima de cada columna es de 25 por 25. No. Ya, ahora, suponiendo que acá va a ir una columna en estas partes, en cada intersección de los ejes, en este punto se va a ubicar su área tributaria. En este caso acá ya podemos apreciar el área tributaria. Por ejemplo, esta columna de acá va a soportar toda esta área de color verde, ya que va a ser la mitad del eje, o sea, de este paño. La mitad de aquí, de toda esta longitud de aquí, va a ser la mitad, y la mitad de aquí acá, ¿no? Esta columna va a ser la intersección de todas esas mitades para esta columna. Para la otra siguiente columna central vendría a ser de este punto, otra columna central así, de esta manera para las columnas centrales, de esta manera. Ahora para las columnas esquineras vendría a ser también la mitad de toda esta distancia, un eje, y la mitad de toda esta distancia, otro eje, ¿no? Para la columna esquinera su área tributaria vendría a ser de esta parte, y de esta columna también vendría a ser esta parte, ¿no? Para las columnas que son perimetrales, su área tributaria es toda esta parte, vendría a ser el área que va a cargar toda esta columna. Depende de esto va a salir el tipo de sección. Una vez establecido ya las áreas tributarias de cada columna y también haber analizado las posibles columnas y vigas que van a pasar en nuestra edificación, también no tiene que afectar el ambiente o la distribución arquitectónica. Por ello es que se ha analizado el primer nivel en conjunto con el segundo nivel, ya que el segundo van a ser los mismos planos hasta el sexto nivel, ¿no? Del segundo al sexto piso va a ser la misma distribución de ambientes, igual el primer piso. El punto es que acá en el primer piso, en la parte inicial, tiene otra diferente sección de ambientes. Es lo único que diferencia. Ya, además, bien, bueno, ya sabiendo las áreas tributarias y la distancia de luz a luz, que están entre 3 a 5 metros, pues ya se pasará a hacer el predimensionamiento de los elementos estructurales. Aquí voy a presentar el Excel, ¿no? A ver, ya, ok. Aquí en este Excel ya está todo para hacer el predimensionamiento, en este caso de la losa aligerada, de las vigas y de las columnas. Para la losa aligerada se ha basado en la bibliografía de Antonio Blasco, ¿no? En donde nos indica que alturas, bueno, de luces menores a 4 metros, la altura va a ser de 17 centímetros, ¿no? De losa.
luces comprendidas entre 4 y 5.5, la altura es de 20, luces de 5 a 6.5, la altura es de 25, y luces de 6 a 7.5, la es de 30. Bien, para este predimensionamiento se ha tomado en cuenta esta fórmula, donde dice que la altura es igual a la luz entre 25, o sea, la luz libre, ¿no? Comprendido entre columna y columna. En este caso, con respecto al sentido Y, tenemos todas estas distancias que hemos sacado, ¿no? 4.40, 4.93. Bueno, este punto de aquí pues es no va a soportar muchas cargas con respecto a las vigas, ¿ya? Y tampoco hay losa en este punto, así que se va a considerar desde el eje principal, ¿no? Este es 4.40, 4.93, 4.48, 2.64, 3.21 y 2.71, que van a ser ubicadas en esta parte con sentido X, con sentido Y, disculpe. Se va a aplicar la fórmula con respecto a la longitud. L entre 25 nos sale que para esta luz la altura es de 0.1972, igualmente para el resto de longitudes. Ahora, con respecto al sentido XX, en esta sección, pues la primera luz es de 3.48, la segunda es de 2.45 y la última es de 2.08. Igualmente se aplica la misma fórmula, pero para saber cuál es la altura definida de nuestra losa aligerada, en este caso, con respecto al sentido YY se va a tomar la altura mayor, en este caso es 0.1972, y con respecto al sentido X también la altura mayor, 0.13. De esto se va a sacar un promedio, que es de la semisuma de ambas, 0.1682. Para este caso se ha considerado pues una losa de 20, pero de acuerdo a esto saldría una losa de 17 centímetros. Pero lo que nos indica aquí que para losa de 17 centímetros las luces deben ser menor a 4 metros, lo cual en nuestro plano las luces son mayores a 4 metros, ¿no? Por eso es que se ha considerado que la altura de losa es de 20 centímetros, porque las luces están entre 4 y 5.5 metros, ¿no? Entonces, al ser una losa de 20 centímetros, nos indica que el espesor o la altura del ladrillo va a ser de 15 centímetros y 5 centímetros de recubrimiento, que vendría a ser el concreto, ¿no? De losa, 5 centímetros de losa. Ya. Ahora, este es con respecto al predimensionamiento de losa aligerada. Ahora, el predimensionamiento de vigas, también nos basamos en la bibliografía de Antonio Blasco, donde dice las luces que son menores o iguales a 5.5 tendrían esta distribución, bueno, estas secciones de 25 por 50 o de 30 por 50. Y igualmente para el resto de luces, ¿no? Nos indica también las secciones. La fórmula utilizada para el predimensionamiento de viga sería que la altura es igual a la luz natural entre 10, y para la base o para el ancho sería altura entre 2. Como ya tenemos las longitudes en sentido Y y X, pues se va a hacer lo mismo, ¿no? Se va a aplicar la fórmula longitud entre 10. Ya, para la primera luz sale de 0.49, si lo redondeamos sería 0.50, y para todos igualmente, con tal que las secciones tanto de columnas y vigas van a estar en función a múltiplos de 5. En este caso 0.49 no puede ser una sección de viga, sino que se redondeará a 0.50, ¿no? 0.26 acá sería 0.30, 0.32 sería 0.35 y 0.42 0.45. Acá 0.34 con respecto al sentido X, ¿no? El último es 0.2008. En este caso se va a utilizar el redondeo mayor. Para sentido Y sería 0.50 y sentido X 0.35. Para el caso de las vigas, aquí solamente de ambos sentidos se va a tomar el mayor, la mayor, en este caso 0.50. Tenemos una altura de 0.50 y para la base vendría a ser la altura entre 2, en este caso es de 0.25. Por ello nos sale una viga de 0.25 de ancho y 0.50 de alto. Y está cumpliendo con lo que dice el ingeniero Antonio Blasco, ¿no? Que las luces menores a 5.5 tendrán estas secciones de 25 por 50. Okay.
Ya, una vez ya teniendo las vigas y lo que es la losa, el predimensionamiento, ya se va a pasar a lo que es el predimensionamiento de las columnas. Esto va a estar en función a su área tributaria. En este caso vamos a hacer una copia aquí. Aquí con respecto a las áreas tributarias, más o menos ahí. Ya lo que nos va a indicar las áreas tributarias de cada columna. Primero empezamos con el predimensionamiento de columnas, ¿no? Acá nos indica un texto, nos dice que para columnas, según el ingeniero Antonio Blasco Blanco, recomienda que el área de servicio, o sea, el área de la columna vendría a ser la carga de servicio entre 0.45 de la resistencia al concreto. Siempre y cuando se va a cumplir en columnas centrales. Ahora, para columnas esquineras y columnas perimetrales, la fórmula cambiaría. El N, solamente lo que va a cambiar es el N, 0.35 por F'C. Después es lo mismo. A ver, ya. Este es con respecto a la columna centrada. Nos vamos a basar en estas columnas, en las centrales. Aquí, según la categoría de edificación, el E020 nos indica este punto, ¿no? Dice que para categorías de edificación y factor según U. En este caso, nuestra categoría es un tipo C, ¿no? Es una vivienda multifamiliar, ¿no? En donde el factor U sería de 1.0. Pero expresado en kilogramos sería un peso de 1000 kilos. Tenemos una edificación de 7 pisos, ¿no? Esto sería los 6 niveles más la azotea, donde tendremos una carga muerta y más la carga viva, sería la multiplicación del peso por la cantidad de pisos, que sería de 700 kilos. Bien, sabiendo esto, ya con respecto a lo que dice la norma de 020 también, hacemos el predimensionamiento de columnas. Para el predimensionamiento ubicamos, ¿no? Nos indica que para las columnas centrales, yo he considerado C1, ¿no? En donde para la columna central, esta de acá, vendría a tener un área tributaria de 19.66. A ver, el área de 18.1433. No, 18.1433. Ese vendría a ser el área tributaria de nuestra primera columna central, ¿no? La cantidad de pisos, el peso en sí vendría a ser lo de acá, ¿no? Carga muerta más carga viva, lo que hemos hallado acá, multiplicado por el área tributaria por la cantidad de pisos. Nos sale que para la columna C1 o nuestra columna C1 tendría un peso de 134.003, ¿no? También tenemos el N, en este caso es de 0.45 por ser columna central, ¿no? Bueno, el N es el índice el N vendría a ser el índice de aplastamiento, ¿no? Según lo que dice la bibliografía de Morales. Ya. El F'C hemos considerado una resistencia a la compresión de 210 del concreto, donde pues, aquí el N por F'C de nuestra primera columna es de 94.5. Ya, esto es para todos los tipos de columnas. Ahora, el área de sección o el área de la columna sería la división del peso entre, pues bueno, lo que indica acá la fórmula, ¿no? La carga de servicio entre 0.45 por F'C. Nos sale aproximadamente de 1418.03, en donde si nos basamos en estas áreas de estas columnas, veremos el área, ¿no? 1418 está entre 1225 y 1500. Entonces tomaremos la de mayor sección, 1500, que sería una columna de 30 por 50. Eso quiere decir que nuestra primera columna central es de 30 de ancho por 50. Ahora, esto se hace con respecto a todas las columnas, ¿no? Columnas centrales. Se aplica la misma fórmula, ¿no? Tenemos la misma columna C1 para nuestra columna primera, para la segunda, tercera, cuarta y quinta columna central. Y todas ellas, depende al área tributaria, nos sale la sección, ¿no? De 30 por 50, de 30 por 40 y de 30 por 30. Aquí se van a ubicar de 30 por 50
En este caso, aquí hemos considerado una placa, bueno, se ha considerado una placa de 25 por 1 metro por el simple hecho de que altera la estructura de la arquitectura, ¿no? Si esa placa la ubicamos en este punto, aquí si ponemos una columna, en este caso es de 30 por 50 también, vendría a quitar sección tanto de la puerta de la puerta de este ambiente y la puerta de la sala comedor. Por ello es que se ha considerado una placa. Además, con respecto al área tributaria 19.81, según lo que indica el ingeniero, la bibliografía de Marco de Morales, si para una columna central ponemos la cantidad 18.61, que es el área tributaria, 19.81, nos indica también los tipos de secciones que pueden ir, 19.81. Y acá nos indica, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la carga viva y carga muerta, también se va a basar con respecto a las categorías. Pero el libro nos indica otra cosa. Acá nos da la misma fórmula, pero esto va a depender del tipo de columna y la cantidad de pisos. Según esta bibliografía nos dice que para columnas de C1, que son centrales, columnas interiores, son para una cantidad de pisos menores a 3 pisos, ¿no? En donde el índice de aplastamiento sería 0.30. Ahora, para columnas interiores mayores a 4 pisos, el índice de aplastamiento es de 0.25. Y con respecto al resto de columnas, también lo que cambia es esto, ¿no? Ya. Aquí se aplica la misma fórmula, ¿no? El peso por gravedad o la carga de servicio, que vendría a ser este paso con respecto al área tributaria. Tenemos el área de la columna, que vendría a ser esta fórmula. El peso, la carga de servicio es 1.1 por el peso de la gravedad. Tenemos el peso de la gravedad, que ya sé yo. Entonces la carga de servicio sería 1.1 por el peso de esta gravedad, que es 152.537, ¿no? Ahora, con respecto a esto, también tenemos la resistencia a la compresión de 210. Y bueno, se aplica ya la fórmula, ¿no? 200... sale un área, un BD de 2905.4. Entonces, si consideramos las secciones de la columna de 25, acá nos indica que D sobre B vendría a ser menor o igual a 2. No, tenemos las secciones de columnas de 25, 30, 35, 40. Entonces, el D vendría a ser igual al BD entre la base, ¿no? En este caso es de 25, lo mínimo. Ahora, para hallar el BD vendría a ser la división entre el B y el D, ¿no? Y acá nos indica los tipos de secciones que pueden ir en nuestra columna. Puede ser de 25 por 1,20, ¿no? De 30 por 1 metro, de 35 por 85 y de 40 por 75. En este caso se va a considerar una columna de 25 por 1,20, ¿no? Y es lo que se ha establecido en este punto, de 25 por 1,20. ¿Ya? Esto es con respecto a la bibliografía de Morales. También es otra forma de predimensionar columnas. Nos da diferentes secciones que se puede tomar. Acá está la columna centrada. Ya es lo mismo para todos los tipos de columnas. Ahora la columna excéntrica también es lo mismo, ¿no? Con respecto a las áreas tributarias. Por ejemplo, nuestra primera columna excéntrica vendría a ser esta de acá. Bueno, esta de acá, que su área tributaria es de 10.65, ¿no? Número de pisos, el peso, el NFC, que es de 0.35. Aquí ya cambia porque ya son excéntricas y esquineras, cambian las secciones. Bueno, el índice de aplastamiento. Y depende al área de sección o al área de la columna, ya sale en los tipos de columnas que van a ir ubicadas. Eso tenemos para las columnas perimetrales. Las columnas esquineras igualmente. Acá nos van a salir columnas de 25 por 40 con respecto al área tributaria que esa columna va a soportar, ¿no? Y como también va a haber columnas de 25 por 25 en este punto. Acá el índice de aplastamiento es de 0.35 y las áreas que están acá. Bueno, Morales también nos indica lo mismo, ¿no? Para columnas C2 y C3, que son columnas externas, y columnas C4, que son columnas esquineras.
La misma fórmula, todo funciona en función al área tributaria y también al índice de aplastamiento. Bueno, una vez que ya se ha ubicado ya sabiendo ya los tipos de secciones de las columnas, ya se ubican en sus respectivos lugares, ¿no? Aquí podemos apreciar en el eje A la ubicación de las columnas, en el eje BB la ubicación de estas columnas, en el CC, el DD, el E y el F también las mismas ubicaciones. Esto con respecto a la estructuración inicial que hemos hecho, ¿no? La ubicación de ejes. Además, ya tenemos la ubicación de columnas y ahora sería la ubicación ya de las vigas, de las vigas, ¿no? Que es en este caso de 25 por 50. Aquí, se ha considerado una viga chata de 25 por 20 en toda esta parte de acá, ya que esto no va a ser continuidad hasta el segundo, ni tercero, ni los demás niveles. Y las columnas son de 25 por 25, son pequeñas. Pero en esta parte del eje principal ya van a ir las verdaderas columnas, ¿no? Cuya sección ya vendrían a ser más grandes, de 25 por 40, de 30 por 50, de 25 por 40 y así sucesivamente hacia las demás. Además, las vigas principales, nos sale que son vigas de 25 por 50 y aquí están 25 de ancho y 50 de altura. Con respecto a su peralte, no. Otro punto importante con respecto a la ubicación de columnas para que sea antisísmica, tenemos acá un esquema. Para las columnas principales debe de ir que su mayor longitud debe ser en dirección al sentido X, para todas las columnas que están de adelante y las posteriores, ¿no? Y para las columnas en sentido Y también tienen que mirar hacia el sentido Y con su, en este caso acá está al revés, las azules son en sentido Y, su longitud mayor, y las de rosado en sentido X, su longitud mayor. Esto con el fin de que haya más rigidez al momento de un sismo, ya que sabemos que los sismos tienen, en sí forman dos movimientos en sentido X y Y, y uno también es rotacional, ¿no? Ahora, con respecto a las vigas, ya se van a ubicar, ¿no? 25 por 50, ¿no? En los lugares donde hay espacios vacíos, en este caso aquí, se considera una viga chata de 25 por 20, y aquí también, en todo lo que son espacios vacíos. Pero en los lugares donde van a soportar más carga, en este caso, en este punto, son de 25 por 50, igualmente para las demás, ¿no? 25 por 20. Esto es con respecto al primer piso, pero el segundo nivel también tenemos un volado que es de 25 por 20, también se ha considerado. Ya que si ponemos una viga de 25 por 50, el peralte va a sobresalir de esta losa, y en los volados como que no da buena estética, ¿no? Okay. Otro punto también que debemos de considerar es la altura de la viga, en este caso es de 50 con respecto a los pisos, ¿no? En nuestro caso, de piso a piso es de 2.65 todos los siguientes niveles, ¿ya? El punto aquí es que si colocamos nuestra viga, ¿no? Es de 25 por 50. El espacio que hay entre el piso y la cara inferior, de esta parte de la viga debe ser menor, debe ser mayor o igual a 2.10 metros, ¿no? Como indica la norma, y aquí está cumpliendo. Como es de 50, nuestra losa es de 25, va a haber 25 de peralte, ¿no? Entonces la distancia de cara del inferior de la viga hasta el piso es de 2.13 y está por encima de los 2.10, igualmente para todos. Bien, una vez que ya se ha hecho el predimensionamiento de los elementos estructurales, ya se va a pasar a hacer lo que vendría a ser el metrado de cargas de dichos elementos. Bien, como ya tenemos el predimensionamiento de nuestros elementos estructurales como vigas, columnas y losas, en este caso para vigas nos salió un predimensionamiento de 25 por 50, y las diferentes secciones de nuestras columnas, como también una losa de 0.20.
Con esto ya se procederá a hacer el metrado de cargas de dichos elementos, en especialmente lo que son vigas y columnas. Se procederá a hacer el metrado de cargas en una hoja de Excel, ¿no? En donde se va a tener en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma de 020, lo cual nos indica lo siguiente, ¿no? Con respecto a los pesos unitarios, en este caso para albañilería tenemos para unidades de arcilla cocida sólida de 1800, esto es con respecto a muros portantes, y unidades de arcilla cocida huecas de 1350 para los muros divisorios o no portantes. También tenemos el concreto simple, concreto armado, en este caso el concreto simple sería de 1800. Y también con respecto a las losas aligeradas, en este caso nos ha salido un espesor de 0.20 de losa aligerada, en donde el peso propio en kilopascales sería de 3 o en kilogramos fuerza por metro cuadrado sería de 300. Con estos datos se procederá a hacer el metrado de cargas. Con respecto al metrado de cargas en vigas, bueno, le he dividido en dos partes con respecto a en sentidos, en sentido X y en sentido Y. En sentido X empezamos en el primer tramo y acá nos indica que entre el eje AA y eje 1, 2, que sería este eje y el eje 1, 2, se va a ubicar esta viga, una viga de 25 por 50. ¿No? Y para hacer el metrado de cargas muertas y tanto vivas sería de la siguiente forma. Nos dice lo primero, el peso de la viga. Como sabemos, el peso de la viga es de 2400 kilogramos por metro cúbico, el peso específico. En sí es del concreto. El ancho de nuestra viga es de 0.25 por 0.50 de alto, y lo cual nos da un subtotal de 300 kilogramos por metro. Ahora, el peso de la losa. El peso de la losa vendría a estar conformado solamente todo lo referido a la losa, ¿no? En este caso sería esta longitud de aquí hasta ahí, y una pequeña parte de la losa con respecto al volado que se va a hacer en esta parte, que sería la mitad, 0.50. Toda esta longitud 230 más 0.50 me sale el ancho de la losa, ¿no? Multiplicado por su peso específico o por metro cuadrado, que es 300, ya que nuestro losa aligerada es de 0.20 centímetros. ¿Okay? Ahora, con respecto al piso terminado, nos indica que por metro cuadrado es 100 y el ancho vendría a ser todo el espesor, no sería el ancho de la losa más los 0.25, que sería 3.05. Ahora el peso del tabique. Con respecto al peso del tabique se va a ver en la planta arquitectónica si es que en esta viga va a ejercer algún tipo de tabique, especialmente en el segundo nivel. Y como podemos apreciar, acá no hay tabiques, por lo tanto su ancho vendría a ser 0, pero por peso de tabique sería 150, no, pero ancho 0. Muro sobre viga, aquí sí va a haber un muro sobre esta viga, va a haber un muro portante, en donde nos indica lo siguiente, ¿no? Para muros específicos de muros portantes sería el peso específico es de 1800, el ancho es de 0.13 y el alto es de 213. Ese alto vendría a salir de nuestros cortes. En este caso la altura de piso a piso es de 2.40, el espesor de losa es de 20, acá es 25 porque esto ha venido ya con el mismo plano arquitectónico, pero mediante nuestro predimensionamiento sale con 0.20 de losa. Nuestra viga es de 0.25 por 0.50, por lo tanto de piso hasta la cara inferior de la viga sería 2.13. Esa vendría a ser nuestro muro sobre viga, o sea su altura. Igualmente va a ser en esta parte 2.13, 2.13 y 2.13, todito. Okay. Eso sale una carga muerta de nuestra viga de 1943.42. O sea, esta viga va a soportar una carga muerta de 1943.42. Ahora, para la carga viva, ¿no? Como es una vivienda multifamiliar, la carga viva o sobrecarga vendría a ser de 200, el ancho tributario vendría a ser el ancho de la losa,
¿ya? Y nos está dando una combinación de carga acá, 1.4 por el peso muerto, o sea la carga muerta, que es de 1943.42, más 1.7 por la carga viva de 560. Esto nos sale 3672.788. Esto es con respecto solamente a esta viga. Ahora, si hacemos lo mismo en esta viga, nos va a dar lo siguiente: un peso específico de 2400, el ancho y el alto con respecto al peso de viga. Ahora el peso de losa vendría a ser lo mismo, 280, 230 más 50 de acá, 280. El piso terminado también vendría a ser lo mismo, hasta la mitad, incluyendo el 0.25 de la viga, ¿no? Ahora el peso del tabique. En este punto, vamos a ver en el plano arquitectónico si es que hay tabique, segundo nivel. Y podemos apreciar que en esta viga no hay tabique, por lo tanto aquí sería 0. Por lo tanto no hay tabique en esta dirección X, pero sí podemos apreciar que hay tabiques en dirección Y. Es por esto que se va a considerar que el peso del tabique vendría a ser el ancho de la misma losa, ya que toda esta parte de esta viga va a soportar toda esta parte de la losa, y esto está incluido el tabique en forma en sentido Y, ¿no? Ahora, tabique sí va a haber, ya que por metro cuadrado sería 150. Muro sobre viga, acá no va a haber muro sobre viga, solamente va a haber unas pequeñas fracciones, pero por lo tanto también se va a considerar, ¿no? Sería 0.13 de ancho y 2.13 de altura. El muro sobre viga en este caso es un muro portante, sería de 1800 kilogramos por metro cúbico, su peso específico. Eso es con respecto a la carga muerta que va a soportar esta viga. Ahora con su carga viva tendría lo mismo, 200 por ser una vivienda. Pues en este caso vendría a ser 2.8 el espesor de losa o el ancho de losa, ¿ya? Y las combinaciones de carga. Por lo tanto, para el tramo o el eje AA y eje 2B, esta viga de 25 por 50 nos salió una carga muerta, bueno, una carga viva, disculpen, de 4260.788. Esto se hace de manera general para todas las vigas. Nos indica con todo sentido XX. Para todas las vigas van a abarcar lo mismo. Tenemos para el cuarto tramo, en este caso es el tramo de D también está con sus dos vigas. En ese sentido, para el quinto tramo sería el eje EE con sus dos vigas igualmente, y el sexto tramo va a incluir las dos últimas vigas, ¿no? La viga que está en esta parte, donde no hay nada, vacío, y esta viga sentido de campo. Por ejemplo, en esta viga del eje 1.1, 1.2 patio, tendría a ver lo siguiente: no solamente va a soportar el peso de la viga, esta partecita de acá, ya que solamente hay la viga, no hay losa, no hay piso terminado, no hay tabiques, y muro sobre viga, acá sí hay muro sobre viga, ya que este es perimetral, ¿no? Sería de 0.13 el espesor. Igualmente sería de 2.13 la altura, por lo que nos indica que en este tramo de esta viga de 25 por 20 va a tener una carga muerta de 676, ¿no? Y la carga viva vendría a ser pues 0, ¿no? Ya que no hay carga viva que ejecute en esta parte, ya que este es vacío. La combinación de carga en sí sale de 943.341, y el último tramo de esta viga es de 25 por 50 igualmente, tiene lo mismo, ¿no? Acá sí va a haber peso de losa, peso de piso terminado, tabique no va a haber, pero sí va a haber muro sobre viga. Tenemos la carga viva y muerta, y el peso, acá nos indica ya total, nos indica el peso de carga muerta en sentido X del primer piso, o sea todo, sería de 22.666.3 kilogramos por metro. Y esto es con respecto a carga muerta. Con respecto a la carga viva sería de 41.705.1 kilogramos por metro. Ahora en sentido Y vendría a ser el mismo procedimiento. Vamos a las vigas en sentido Y, que empezaría desde aquí.
entre el eje 1, 1 a B. Tenemos pues el peso específico de la losa, digo de la viga, que es de 2425 por 0,50. Ahora el peso de losa vendría a también ser el espesor, en este caso el ancho, 1.58 multiplicado por 300. El peso del piso terminado sería todo, 1.58 más 0.25 sería 1.83. Tabique no va a haber en esta zona, ya que al verlo en el plano arquitectónico, esta parte es vacía, no hay nada, no hay ni un tabique que... Pero lo que sí hay es muros portantes a los costados. ¿Ya? Por lo tanto, sería toda esta parte. Como al ser un muro portante, el peso específico es de 1800, el ancho de 0.13 y el alto es de 2.13. Por lo cual esta viga va a soportar una carga muerta de 1455.42. Ahora con respecto a la carga viva va a ser igual, como es una vivienda la sobrecarga sería de 200, 1.58 que vendría a ser el peso de la losa, bueno, el ancho de la losa y las combinaciones de carga, ¿no? En total sale al final 2574.788. Esto es con respecto a la carga viva y la carga muerta que va a soportar esta viga. Igualmente se van a hacer para los siguientes tramos o para los ejes con respecto al sentido Y. El mismo procedimiento que se mencionó en las cargas vivas y muertas en sentido XX es el mismo que se va a ejercer en los tramos Y. Aquí están todas las cargas vivas y muertas de todas las vigas en sentido Y. Al final obtenemos el peso de carga muerta, que es de 26.992.5 y el peso de carga viva de 46.997.3. Esto en combinación total tenemos que para el primer piso, tanto carga viva y muerta de todas nuestras, bueno, del sentido de nuestras vigas sería un total de 138.267428 toneladas. ¿No? Entonces, como nuestro primer piso y los pisos siguientes son de las mismas dimensiones y las mismas áreas que tiene con respecto a sus muros y ambientes que están distribuidos, entonces el primer piso va a soportar la misma, lo que hemos hallado, 138 toneladas, el segundo piso igualmente, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el sexto piso van a soportar lo mismo, 138 toneladas con respecto a las vigas. Ahora, la azotea, se sabe que para la azotea la sobrecarga vendría a ser de 150, por lo tanto la carga muerta es de 7.074, la carga viva es de 12.383 y una carga total en toneladas sería de 19.458492. Bien, ya obtenido el metrado de cargas vivas y cargas muertas de nuestra edificación, con respecto a la viga, ya procederé a hacer el metrado de columnas. En este caso yo a las columnas los he separado de acuerdo a su ubicación. Tenemos las columnas céntricas, las columnas esquineras y también las columnas excéntricas o perimetrales. Para las columnas céntricas nos pide lo siguiente: el peso de la viga, el peso de la losa, el peso del piso terminado, el peso de la otra viga y bueno, también el peso de la columna, ¿no? Nuestra primera columna céntrica estaría ubicada en el eje BB12, que estaría en esta parte. No, esta sería nuestra primera columna céntrica, lo cual vamos a sacar todo el peso que cae sobre ella, ¿no? Esta columna céntrica va a abarcar el peso de esta pequeña viga, de esta viga de acá, de esta viga y esta viga, y también el peso de la losa, ¿no? Para el peso de la viga 1 es del concreto, el peso específico es de 2400. El largo en este caso voy a considerar la longitud de estas partes de la viga, pero en sentido Y. En este caso es de 2.43 más 1.32, sería 3.75. El ancho y el alto es de nuestra viga 25 por 50 y un subtotal de 1125. Ahora, para el peso de la losa, vendría a ser las áreas que están, vendría a ser el área de la losa. En este caso, esta área de acá, la área de acá, esta área y esta área, ¿no? En total nos va a salir
17.548, ya que se sabe que por metro cuadrado el peso de la losa es de 300, o sea, es de acuerdo a lo que ha sido el predimensionamiento de nuestra losa de 0.20, lo cual nos indica que el peso de la losa es de 5.264.4. Ahora, para el piso terminado, el peso por metro cuadrado vendría a ser de 100 y el área vendría a ser el área total menos el área de la columna, que es 1.25 por 0.25. Esto nos indica que el área total de todo ello sería 18.7624 menos el área de la columna, nos sale 18.4499. Multiplicado por 100, un subtotal de 18. Para el peso de la viga 2, peso específico 2400 y el largo vendría a ser 2.19 más 1.64, 3.83. El ancho y el alto de nuestra viga, igualmente 0.25 por 0.50. Ahora, para nuestra columna, el peso específico es de 2400 por el concreto. El largo es de 1.25 por el ancho de 0.25. Ahora, el alto va a estar en función a nuestro corte. Está acá, que ha venido ya con el plano arquitectónico, y el corte nos indica la altura de 2.40 con respecto a tanto a los pisos de ellos, ¿no? Sería 2.40. Ya el subtotal de 1800 con respecto a la columna, y tenemos una carga muerta de 6707.8499. Ahora, con respecto a la carga viva que va a soportar esta columna, pues vendría a ser, ¿no? Ya que es una edificación, es una vivienda, la sobrecarga sería de 200 multiplicado por 18, en este caso vendría a ser lo del piso terminado, ¿no? Lo cual nos da 3689.99. Ahora la combinación de carga, que sería 1.7 de la carga muerta más 1.5 de la carga viva, nos da al final 15.666.395. De esta misma manera se va a hacer con respecto a las siguientes columnas centrales. Tenemos la columna en el eje CC 22, tenemos también la columna DD en el eje 22, la columna EE en el eje 22. Y estas vendrían a ser el peso total de la carga muerta en columnas céntricas, tendríamos lo siguiente, que sería de 30.034.14 y el peso de la carga viva sería de 56.176.2. Ahora, con respecto a las columnas esquineras, de la misma manera se va a formar, por ejemplo, tenemos el eje AA12, que vendría a ser esta de acá, esta columna, ¿no? Lo cual va a soportar estas partes. Esta columna va a soportar esta viga de acá, esta parte de esta viga y esta parte de esta viga, incluido la losa también, ¿no? Para el peso de la viga 1, en este caso va a ser en sentido Y, que sería, bueno, acá sería en sentido X, sería 1.47 multiplicado por el ancho y el alto y su peso específico. Ahora, para el peso de la losa vendría a ser el área, la área de acá, de esta losa, y el área de esta pequeña losa, ya que acá va a haber otra viga y con respecto al volado, ¿no? Una pequeña losa, sería de 6.18. El piso terminado sería todo el área, toda esta área, menos el área de la losa. Peso tabique, bueno, acá en columnas no va a haber tabique, por lo tanto sería 0. El peso de la viga 2 sería 4.26, sería la longitud de acá, desde esta parte. Sería 1 metro más 50, ¿no? Sería 2.18 más 0.50. Acá sería más 2.18 más 0.50. Es lo con respecto a este pedazo de viga, ya que el volado va a ser de 1 metro, 2.68. Ahora para la columna, igualmente, ¿no? 2400, el largo 0.40, lo tenemos, por 0.25 y la altura de 2.40. Nos sale un subtotal de 576 con respecto a la columna. Esto es con respecto a la carga muerta de esta columna, es de 2602.56 y la carga viva igualmente, ¿no? La sobrecarga es de 200. El área en este caso vendría a ser el peso del piso terminado y nuestra combinación de carga. Al final nos indica que esta columna va a soportar 6.213.984 respecto a su carga viva y carga muerta. Igualmente se va a hacer para el resto de columnas esquineras. Tenemos la eje AA33 que está en esta parte,
tiene las mismas dimensiones. También tenemos las dos esquineras finales, que es la que está acá, en el eje FF11 y la columna esquinera FF33, ¿no? Lo cual nos da como resultado final para el peso de la columna en carga muerta, las esquineras es de 6.665.84 y el peso de la carga viva es de 15.397.78. Ahora, con respecto a las columnas excéntricas o perimetrales, también tenemos lo mismo. Se va a hacer el mismo procedimiento. Por ejemplo, para la primera, la que está en el eje AA22, que estaría ubicado aquí, no, ya que aquí va a haber un volado de 1 metro y 0,50 va a ser con respecto a esta área de acá. Tenemos para el peso de la viga 1.96 con respecto al eje Y, ¿no? Por el ancho, el alto y su peso específico. Ahora el peso de la losa, que es de 300, el área vendría a ser esta área de acá, esta área de acá y una pequeña fracción del área de acá, ya que vendría a pertenecer a la parte del volado, ¿no? 0.50. Nos salió un área de 11.9805. Ahora el área del piso terminado, que sería 100 multiplicado por el área total, toda esta área, sumando las áreas de las vigas, menos el área de la columna, ¿no? Ahora el peso de la viga 2, que es de 2400, por la longitud en sentido X, disculpe, que es de 2.03 más 1.67, sale 3.7. La columna es de 2400 por el largo, ancho y el alto, que también es de 2.4, lo cual que para esta columna excéntrica nos sale una carga muerta de 4495 y para una carga viva igualmente, ¿no? Y para una carga viva de la misma manera, la sumatoria de cargas o la combinación de cargas, digo, nos indica que sería de 10.864.52262 kilogramos por metro. Esto es con respecto a la carga viva y muerta de esta columna de 0.30 por 0.50. Igualmente se va a hacer para todas las columnas excéntricas que tenemos. Tenemos la EGBB11, la EGBB12, digo 33, la EGCC11, la EGCC33, las que están ubicadas en estas partes. Yo, por ejemplo, en la que está en la EGDD11, esta columna, al ser acá vacío, pues solamente va a soportar la carga de esta viga, de esta parte de la viga, de esta parte de la viga y esta losa nomás, ¿no? Pero no esta área, ya que acá es vacía, no hay nada. Por ejemplo, para el peso de la viga 1 sería de 2400 multiplicado por el largo, 1.52 más 1.26, 0.25 por 0.50 de alto, que es nuestra viga. El peso de la losa solamente sería esta área de acá, esta pequeña área, ya que acá no hay nada, que es de 4.17, el peso del piso terminado, que sería 100 por el área total, o sea, sería el área más estas áreas de estas dos vigas, menos el área de la columna. Tabique no va a haber, peso de viga 2 sería la longitud, en este caso es 1.87, acá sería 1.87, por el ancho, nos indica que sale 300, ¿no? Ahora, para la columna, esto sería 2400 por 0.40 por 0.25 por la altura de 2.40. Acá nos indica la carga muerta 2384.15 y la carga viva de 2171. Igualmente se va a hacer para el resto de vigas, digo para el resto de columnas, ¿no? Con respecto a su ubicación, y al final nos sale que para el peso de la carga muerta con respecto a las columnas excéntricas o perimetrales es de 25.650 y para el peso de la carga viva es de 50.480. Bien, ya teniendo los metrados de cargas de las columnas, nos indica esto. Acá tenemos ya todo un conjunto que para las columnas centrales, excéntricas y perimetrales da un total para el primer piso de 184.4501 toneladas. Con respecto a las columnas, igualmente, como nuestra edificación va a ser de 6 niveles, el peso que va a soportar el primer piso con respecto a las columnas, el metrado de carga de columnas va a ser igual al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. En total nos va a salir un metrado de cargas de 1106.42701 toneladas. Ahora, para la azotea también tenemos
las cargas muertas, que en este caso vendría a ser diferente, ya que solamente se va a tomar en cuenta una parte de la azotea. En este caso sería este punto, ¿no? Si tenemos nuestro corte, podemos apreciar que solamente va a haber dos secciones de columnas que van a estar ubicadas acá, ¿no? Y por ello se va a sacar la carga muerta de dichas columnas que están en esta parte, lo cual nos indica que va a soportar la azotea 53.81 toneladas. Bien, esto es todo con respecto al metrado de cargas de las columnas. Ahora procederé a hacer el metrado de cargas de la losa. Acá tenemos un Excel, ¿no?, donde nos indica el metrado de cargas de la losa y del cual se va a tomar en cuenta la norma E020 cargas y también parte de la norma E060 de concreto armado. Con respecto a la norma E020 nos indica lo siguiente, ¿no? Las siguientes cargas muertas, como la tabiquería que estén en función a 150 kilogramos por metro cuadrado, el acabado de 100 kilogramos por metro cuadrado, el cielo raso de 50 kilogramos por metro cuadrado, el aligerado de 300 kilogramos por metro cuadrado. Este aligerado va a depender del tipo de espesor de losa, como nos indica acá. Para losas aligeradas armadas en una sola dirección de concreto armado, con viguetas de 10 centímetros de ancho y 40 centímetros entre eje, nos indica lo siguiente: espesor del aligerado. Nos indica para un espesor de 0.20 el peso propio está en función a kilopascales, sería de 3, y en kilogramos fuerza por metro cuadrado sería de 300. Por ello es que se ha considerado un aligerado de 300 de peso propio, de acuerdo al espesor de la losa. También tenemos, según la norma 060 de concreto armado, la resistencia requerida. Bueno, este punto lo hemos considerado de acá, ¿no?, del capítulo 9, requisitos de resistencia y de servicio. En la parte 9.21 nos dice la resistencia requerida para cargas muertas y cargas vivas será mínimo de U 1.4 multiplicado por la carga muerta más 1.7 multiplicado por la carga viva. Esto nos va a servir para ya la resistencia requerida de nuestra losa con respecto a la carga viva y carga muerta. Ahora, con respecto al metrado de cargas de la losa, yo lo he dividido en dos paños con tabiquería, ¿no?, y paños sin tabiquería, lo cual en los paños con tabiquería se ha considerado el peso del aligerado, el peso del acabado, las tabiquerías en sí, la sobrecarga, bueno, y el ancho tributario, ¿no? En sí, lo que vendría a ser de la sobrecarga va a depender del tipo de uso que va a ser la edificación. En mi caso va a ser una vivienda, como nos indica acá la norma es 020. En las cargas mínimas repartidas en la tabla 1, al final nos dice que para viviendas va a haber una carga de 200, ¿no?, 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y eso también está influido en los corredores y escaleras. Por ello es que se ha considerado una sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado y el ancho tributario, ¿no?, que es 0.40, y este ancho tributario vendría a salir de nuestra losa aligerada. Por ejemplo, el ancho tributario, aquí se puede considerar esta parte, sería de la mitad del ladrillo, de aquí, hasta la siguiente mitad del ladrillo. Esta parte de acá vendría a ser de 15 centímetros, y la siguiente, otra mitad del ladrillo también sería de 15 centímetros, por ello sería 15 más 10 más 15 serían 40 centímetros de nuestro ancho tributario de la viga. Como también podemos ver, nuestra losa aligerada vendría a ser de 15 centímetros, bueno, de 20 en sí, pero 15 de ladrillo y 5 de losa. Por ello es que se considera un ancho tributario de 0.40. Ahora, con respecto a los tipos de paños que van a ser ejercidos por tabiques y también tipo de paños que no van a presentar tabique, se tiene lo siguiente, ¿no? Bien, aquí en nuestro plano de AutoCAD, después de haber hecho el predimensionamiento ya de los elementos estructurales como vigas, columnas y también la losa, ya se procede a analizar nuestra losa aligerada. En este caso, podemos apreciar que la losa aligerada está dividida en paños. Como podemos ver, tiene 9 paños, del cual podemos apreciar también el sentido de las viguetas, lo cual pues van a ir en sentido a la luz menor, en este caso paralelos a la luz menor, que van a venir en esta sección, ¿no? Cada uno está distanciada cada 40 centímetros.
igualmente para todos los paños paralelos a la luz menor. De esto ya se ha sacado los tipos de paños, ¿no? En donde van a ir, o bueno, van a soportar las cargas. En este caso, por ejemplo, para el paño B, paños con tabiquería, tenemos el primer paño, que sería el paño B, sería este, ¿no? El ancho tributario sería 0.40, el peso propio, en este caso es de 120, sería el ancho tributario multiplicado por el peso aligerado. Okay. Ahora, para el peso de tabiquería, vendría a ser el ancho tributario multiplicado por 150 kilogramos por metro cuadrado, nos sale 60. El peso de acabado sería también 0.40 multiplicado por 100 kilogramos, 40 kilogramos por metro lineal. Esto está en función a metro lineal. Ahora, para la sobrecarga, igualmente sería el ancho tributario multiplicado por 200, sería 80, ¿no? Con respecto a acá, bueno, esto de acá sería la sumatoria de las cargas muertas, 120 más 60 más 40, 220, y la carga viva, que sería 80. Y acá nos está dando la resistencia requerida, ¿no? O el U, que sería 1.4 multiplicado por la carga muerta más 1.7 multiplicado por la carga viva. Sale 444 en el paño B. En el paño B, para ver si es que tiene tabiquería o no, se basa en el plano arquitectónico. En este caso, esta parte sería el paño B, por lo cual contiene tabiques internos, por ejemplo, los muros que dividen el dormitorio del baño y el segundo dormitorio también de este mismo paño, ¿no? Ok, igualmente para el paño D, también podemos apreciar en esta parte, el paño D también tiene tabiquería interna, ¿no? El paño F estaría en esta parte, ¿no? El paño F también va a presentar tabiquería interna, que sería parte de la cocina, ¿no? Y el paño H igualmente, que sería parte de este dormitorio de acá. También tiene las divisiones internas, ¿no? El mismo procedimiento se hace para todo, ¿no? El ancho tributario multiplicado por cada uno de los pesos aligerados, acabados, tabiquería, losa, y que va a soportar esta losa de acá, lo cual nos indica un total con respecto a los paños con tabiquería de carga muerta de 880, carga viva 320 y una resistencia requerida es de 1776. O sea que por cada paño va a tener 220 de carga muerta y 80 de carga viva. Esto es con respecto a los paños con tabiquería. Ahora, los paños que no presentan tabiquería, tenemos los siguientes. Bueno, el peso del acabado, los acabados, el peso aligerado, la sobrecarga y el ancho tributario. Los paños que no presentan tabiquería van a ser los paños de la losa A, el C también, el E, el G y el I, ya que estas partes de acá vendrían a ser, por ejemplo, el paño A va a haber una sala comedor, no va a presentar tabiquerías. El paño C va a ser un pasadizo. El siguiente, el paño E, también va a ser una sala comedor, ¿no? Bueno, acá sería E y G. Y el paño I sería el último, el dormitorio, ¿no? Estos no van a presentar tabiquerías, así que no se va a considerar. Pero el mismo procedimiento va a ser para el peso propio, que sería el ancho tributario por el peso aligerado, los acabados, que sería el ancho tributario por 100, ¿no? Del acabado, la sobrecarga, las cargas muertas, las cargas vivas y la resistencia requerida. Por cada paño va a resistir 160 kilogramos de carga muerta, de carga viva 80, y en total de todos los paños sería de 800 de carga muerta y carga viva 400, y la resistencia requerida de 1800. Bien, una vez ya teniendo todos los metrados de carga de los diferentes paños, ya se saca un total de manera general, en donde el segundo piso va a resistir una carga muerta de 1680, una carga viva de 720 y una resistencia U de 3576, ¿no? Esto está en kilogramos. ¿Ya? Como el segundo piso y el tercer piso son de la misma distribución, entonces
van a soportar las mismas cargas, la losa, ¿no? De 1680, 720, 3576 hasta el sexto piso, ya que nos indica en esta parte, ¿no? Aligerado primero, segundo, hasta el séptimo piso. La azotea solamente va a abarcar una pequeña parte, que vendría a ser lo de acá, ¿no? Que vendría a estar en el paño. Vendría a estar en el paño C y el paño D. Y aquí ya no se va a considerar también pues los pesos, no solamente el aligerado, el acabado y la sobrecarga. Bueno, sobrecarga no va a haber, tampoco tabiquería, por lo tanto la azotea va a tener una carga muerta de 160, una carga viva de 80 y una resistencia requerida de 360. Bien, esto sería todo con respecto al metrado de cargas de la losa aligerada. Como ya hemos hecho al principio, el predimensionamiento de las vigas, losas y columnas, tenemos esto. Con respecto a las columnas, mediante dos tipos de bibliografías, como el primero sería del ingeniero Antonio Blanco Blasco y el segundo vendría a ser de la bibliografía de Morales Morales. Además, ya hemos hecho el metrado de cargas de las vigas, ¿no? Tanto en X como en Y respecto a la carga viva y carga muerta. El metrado de cargas de las columnas igualmente, en este caso ha sido por sus diferencias de las posiciones que presentan, ¿no? Columnas céntricas, columnas excéntricas o perimetrales y las columnas esquineras, cada uno con su carga viva y carga muerta. Y último, bueno, lo que hemos hecho ahorita pues es el metrado de cargas de la losa aligerada y el total, ¿no? Bueno, esto sería todo con respecto al trabajo de predimensionamiento y metrado de cargas. Gracias.